Estamos en FM 103.3 y tenemos visitas, Gabo, porque tenemos parte del gran elenco de Historizar. Han llegado hasta los estudios en este día lluvioso y por eso las queremos agradecer muchísimo. Milagro Fernández, ¿qué tal? ¿Todo bien? Hola, muchas gracias por la invitación. Un placer que estés aquí. Y Sol Jobim, ¿cómo estás? Todo bien, me sumo también a los agradecimientos. Gracias por invitarnos, la verdad que qué día, pero hemos venido. Elegimos un día, uno de los peores días. Chicas, ustedes son estudiantes de... Historia. Historia. Sí, avanzadas ya, por suerte, próxima a recibirnos, pero estudiante de historia al fin y al cabo. Estudiante de historia es estudiante del profesorado de historia y de la licenciatura, de las dos, ¿cómo es eso? De las dos. Son dos carreras que se pueden ir llevando simultáneamente, así que en la mayoría de los que estamos en Historizar estamos haciendo ambas carreras a la par. Así que eso es lo bueno, ¿no? Bien. Que nos estamos formando tanto en investigación como en docencia. Claro. Y eso es importantísimo, tener las dos patas para la formación del estudiante en historia. O sea que es un grupo que nace en la Facultad de Humanidades. Exacto. Todos ahí están. Exacto. Bien. Sí, todos nos conocimos ahí, básicamente todos estudiamos juntos. Ya a veces cuando uno va terminando ya se van bifurcando las trayectorias, pero hemos arrancado juntos y eso también nos hace que nos conozcamos entre nosotros, ¿no? ¿Qué le gusta a cada uno? ¿Cómo estudia cada uno? ¿Cómo es su forma de comunicarse también? Así que siento que eso es algo valorativo también. Sí, y también Está bueno. que sale de un grupo de amigos, justamente. También. Bueno, cuéntanos eso, ¿cómo nace Historizar? ¿Qué es? Primero, ¿cómo nace? ¿Cómo se les ocurrió esto? Que parece ser, Gaby, a mí me toca un poco el corazón, porque son esos proyectos de la universidad, ¿no? Tan buenos. Que hemos pasado, Entre hemos tenido pares. los nuestros, ¿no? Claro, esa cosa. nosotros tuvimos los Un poco estamos propios- acá por eso. Exactamente, pero ¿cuántos años tienen ustedes? Yo tengo 26. Yo 23. Bien, Sí. van ahí entre diferentes edades, supongo Sí. que más o menos Más mismos o menos años. rondando 22, 26, entre ese rango etario. Sí, O sea, cada 2000, uno- 2002, 2003. Sí. Cada uno con su trayectoria, pero coinciden en algo que es querer salir a comunicar la historia. Sí, básicamente poder hacer un contacto con la sociedad, porque creemos que es importantísimo, si bien uno se está formando, ¿no?, para su carrera individual, profesional, necesitamos también poder llevar ese conocimiento de historia a las calles, ¿no?, a la Claro. gente del común. Porque también, pensábamos nosotros cuando hablamos de este proyecto en una mesa redonda ya hace un año ya que estamos con Sí. el proyecto, el poder básicamente llevar a la gente que capaz no está inmiscuida en la historia a nivel académico, enterada en los últimos debates historiográficos, y poder llevar un poquito de eso de una forma amena, que sea amigable con el público, poder también como que sean parte de eso también, ¿no? Y que estén al tanto, y también ser un poco críticos en ese sentido. Claro, y el valor también que tiene el punto de vista que puede aportar la historia constantemente, digamos, ¿no? No, obvio, porque aparte la historia nos atraviesa a todos los días en nuestro quehacer cotidiano, ¿no? Nuestras prácticas siempre están inmiscuidas en historia, así que eso está buenísimo y que a veces te llegue, no sé, estás scrolleando en Instagram, por ejemplo, y te salta un reel de historia, que capaz a veces a uno, capaz no le interesa, pero intentar generar ese interés, ¿no? Claro. En la gente, con algo de lo cotidiano, o en este caso que fue un efeméride, por ejemplo, pero poder llegar a la gente en ese sentido desde lo que aprendimos en la universidad. Pasa mucho, Gabo, viste que hay como ¿sabías qué? Y te empiezan a tirar data por ahí y uno lo ve en las redes sociales y tampoco está tan chequeado, viste, tampoco sabes mucho el emisor o la fuente que están tomando. Está para bueno decirte algo. que lo hagan, sí, chicos que están estudiando, que están en la carrera. Les quería preguntar sobre eso porque suena como un proyecto de extensión, digamos, porque nace en la universidad, pero ¿cómo nace? O sea, ¿nace como iniciativa de ustedes? Digo, como grupo dijeron, che, hagamos un Instagram, hagamos algo y contemos por ahí, ¿o cómo nace eso? No, surge básicamente por, como estás diciendo vos, una mesa redonda, básicamente decir, che, estaría bueno que podamos hacer algo más allá con lo que nuestros conocimientos y lo que hemos aprendido, y está bueno que nos metamos en redes, ¿no? Porque nuestra idea también es hacer contenido historiográfico, ¿no?, sobre historia, pero que sea basado en fuentes, en bibliografía, que no sea hablar al pedo, que digamos Claro. que hay mucho también. ¿Ven mucho de eso? Eso venían viendo que pasa por ahí en redes. Esto de, bueno,
como dice Gaby, 5 cosas que no sabías y viste, por ahí. Sí, y a veces están un poquito tergiversadas. Tergiversaciones. O no están lo suficientemente chequeadas, o mueven algún dato para. Es verdad que igual cuando esto nos fuimos dando cuenta, todo sobre la marcha, ¿no? Porque ninguno de nosotros tenía, más allá del conocimiento histórico, sería que nunca es acabado, ¿no? Siempre estamos aprendiendo cosas nuevas y lo estamos interiorizando, pero todo lo que es el conocimiento de comunicarse, ¿no? De hablar en redes, de cómo hacer que la gente se enganche a ver los videos y que vea nuestro contenido, lo vas aprendiendo, nosotros lo aprendimos sobre la marcha. O sea, no vinimos con un manual de eso y fue algo que fuimos viendo a la par y ahí entendimos mucho por qué hay reels o hay contenido de ¿sabías esto? ¿Sabías este dato? O que arrancan con esa pregunta que te atrapa, que a veces es necesario, o sea, es un recurso utilizado, es lo que hemos visto en nuestro año de trayectoria, pero poder que eso sea el enganche para poder hablar más en profundidad, ¿no? Y siempre basándonos en fuentes, en bibliografía. Está bueno, porque la estrategia de comunicación, acá un poco se nos mezclan los dos campos. Nosotros como comunicadores, ustedes están del lado de la parte del desarrollo de la historia, pero la estrategia de comunicación no va en desmedro de querer hacer algo bueno. No, o sea, tal cual. Vos lo que vos estás diciendo, tenés un gancho de entrada o algo que atrapa, no, o sea, que después hagas algo malo habiendo atrapado el auditorio, es una cuestión de las herramientas que vos tenés para hacer algo. No, ustedes tendrían más herramientas para hacer algo mejor. Digamos. Claro, o sea, son cuestiones que uno tiene que tener en cuenta cuando hace divulgación histórica. No solo basta el tener el contenido historiográfico, sino también tenés que saber comunicarlo. Si uno no lo sabe comunicar, y estamos en un problema, porque el tema es llegar a la gente. Y bueno, eso también, si bien es algo que, como decía anteriormente, hayamos aprendido en una cátedra a hacer esto en la universidad, lo fuimos aprendiendo poco a poco y creo que eso también tiene mérito. Aparte son nativos digitales. Eso, claro, está bueno. también. No como nosotros que somos tipos de alquiler digital. Porque nosotros empezamos alquilando la digitalidad. Tienen más de 4.200 seguidores ya la cuenta de Historizar. Y bueno, son todo orgánico, todo orgánico. Todo 100% a pulmón. No pusimos un peso. Y la verdad que nos sorprendió mucho porque vamos a cumplir ahora dentro de poco un año. Un año nomás. Sí, así que todavía no llamo al año. Nos sorprendió muchísimo el alcance que tuvo el proyecto, que tuvo la página. Y la verdad que estamos orgullosos de eso y que todo haya sido orgánico. ¿Son 10? Somos 10. Al día de hoy somos 10. Los 10 de Historizar. Los 10 de Historizar. Todos estudiantes de historia, que cada uno, obvio, tiene sus ejes temáticos de preferencia para estudiar. Y eso ayuda también a la página a que sea diversa en contenido, ¿no? Está bueno eso. Porque la idea arrancó siendo como para hablar de las efemérides, ¿no? Siempre esa fue como la idea principal. Agarremos el 25 de mayo. Parece que vos decís, historia, bueno, sabés de efemérides, ¿viste? Claro. Es lo primero que se te ocurre. Eso. Sí. Es que es lo primero que te preguntan, pero después dijimos, yo estoy investigando sobre X tema, ¿por qué no lo hacemos, no? Uno de nuestros compañeros estudió, por ejemplo, el tema de Central, ¿no? De cómo nació la historia de su club, claro. Y digo, está buenísimo esto para hablarlo en el Historizar. Claro, y es historia, porque todo nos atraviesa por la historia, y eso es lo que también queremos hacerle llegar a la gente. Bueno, sumándome a lo que dice Sol, en noviembre hicimos como un especial de colectividades justamente para contar un poco la historia de distintas colectividades de la ciudad. Y uno por ahí dice, bueno, más allá de que llegaron inmigrantes y todo, ¿qué tiene que ver esto de contenido histórico más allá de lo que uno puede suponer, ¿no? Pero bueno, nosotros, por ejemplo, damos cuestiones más complejas en la carrera que muchas veces no llegan a transmitirse en la secundaria porque no te da el tiempo, no te dan los contenidos, sinceramente. En la secundaria te da una currícula que vos tenés muy que adaptarte acotada a eso y chau. Por eso está bueno por ahí meter cositas, meter datitos que no se llegan a ver por donde casi la mayoría del mundo pasa, que es la escuela. Entonces también sirve para eso, justamente trasfondos que nosotros sí vemos, pero que la mayoría de la gente que no estudia la carrera no los puede llegar a ver. Y aparte de algo que tenemos que tener claro de entrada, la historia no está fija. La historia no es fija. La historia siempre... O sea, la historia pasó, el hecho pasó. Claro, pero la investigación y la reconstrucción... El hecho a uno, si no es interpretado, como que mucho no tiene. Básicamente, a ver, Colón llegó a América en 1492.
¿qué hago con, Claro, con ¿qué hago ese con dato? eso? ¿Me ¿Qué entendés? hago con eso que me estás diciendo? Exacto, entonces eso es algo que también queremos hacer llegar a la gente, que a veces se queda con el dato. El dato es Claro. lo único que importa. Sí, y como nada si historia más. fuera repetir Las la fechas, fecha, ¿no? claro, básicamente. Y no necesariamente. Y la carrera lo que menos hacemos es memorizar fechas. Claro. Porque aparte es algo que uno puede buscar en internet tranquilamente. No serviría aprenderse fechas de memoria. Lo importante acá son entender los diferentes puntos de vista y entender las diferentes interpretaciones que pueden tener distintos procesos o sucesos históricos. Impresionante porque estamos con Sol y con Milagros de historizar. Son 10, Mateo Grosso, Jacqueline Ramírez, Milagro Fernández que está aquí, Gianluca Buyani, ahí lo digo bien, gracias, Valentina Cortés, Lucio Escarafía, Yari Ferrero Torres y Sol Jovín que está con nosotros y Lautaro Ricabarra. Exactamente. Y Facundo Anselmi, los 10 de historizar. Entonces hoy estamos con Sol y con Qué Lili. grupo, ¿eh? Tremendo, chicos. Me parece espectacular, está buenísimo. Hermoso, y sí, muy estamos bueno. abriendo una puerta aquí en Radio UNR, algo que va a seguir en el tiempo. Así que esta es la carta de presentación el día de hoy. Tomamos como excusa la efeméride del jueves pasado, el 2 de abril, que fue que tuvo mucho impacto en lo social. No sé si lo comparten, pero fue muy tomada, muy puesta en primera plana. Sí, este 2 de abril que justo quedaba jueves santo, que parecía que podía ser un poco trastocado por un fin de súper largo, por las Pascuas, pero no, realmente tuvo identidad. ¿Lo vieron así? Sí, justamente algunos miembros de Historizar fueron a la vigilia y ahí también nos transmitieron un poco todo el clima. Pero sí fue muy contundente, no solamente acá en Rosario, en todo el país se vio que fue todas las vigilias fueron bastante multitudinarias. Y bueno, ya aprovechando lo que fue el 2 de abril, a mí justo me tocó hacer el video, el reel que subimos a las redes. Y bueno, la idea para hacer, digamos, qué hay detrás de esa producción del video, yo quería que sea un video bastante descriptivo, conciso y que no solamente enmarque lo que es el 2 de abril, sino para unir un poco con lo que es la vigilia que vivimos todos los años. Es decir, no cortar la guerra en 1982. ¿Por qué? El conflicto sigue hasta el día de hoy y eso lo podemos ver perfectamente con las vigilias, lo podemos ver perfectamente con el accionar que tienen cotidianamente los veteranos, que justamente si no fueran ellos son la materia prima para, digamos, seguir esa lucha. Ellos y sus familias, porque ahora también ante tanta gente que va, uno lo que puede observar es que no solamente son los veteranos lo que movilizan, sino son sus hijos, son sus nietos, que eso es un actor nuevo que se va formando. Eso es interesante, Generación Malvinas, ¿no? Como claro. le ha puesto ese nombre que son los hijos de los combatientes, sí. Los nietos de los combatientes, o sea, como un legado que busca permanecer vivo en la propia descendencia. Sí, y eso reitero, por eso yo cuando hice el video, que cuando lo puedan ver y lo puedan disfrutar, el video arranca explicando, bueno, cómo se da la guerra, bajo qué contexto, qué es lo primero que se hace, y después, bueno, justamente que perdimos la guerra, pero yo no quería que termine en junio de 1982 porque para mí sería muy injusto decir, bueno, listo, ya está, cerremos, sigamos. Empezó el conflicto y terminó, digamos. Claro, eso no hay que, para mí no hay que darle un cierre, por lo menos esa es mi perspectiva, porque justamente lo que estamos viendo todos los 2 de abril, todos los años, es que la gesta Malvinas sigue, ahora con nuevas generaciones, y que siempre es algo que está abierto, no es algo que, tanto en lo que es lo diplomático, como que siempre hay noticias de decir, bueno, la ONU dice tal cosa, que continúa hasta el día de hoy, y también es un tema que está bueno traerlo a la mesa justamente para contarle a las nuevas generaciones, que esa es también la causa, contarle a las nuevas generaciones qué fue Malvinas en ese momento y cómo lo vivió la sociedad. Escuchamos un poquito del video que publicaron, ¿eh? A ver, vamos a darle un poquito de play acá. Ahí está, ¿eh? La Argentina inició la Guerra de Malvinas. Pueblo argentino, si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Un conflicto que duró 74 días, pero que dejó una marca profunda en nuestra historia reciente. Para entenderlo, hay que mirar el contexto. El país estaba gobernado por la última dictadura cívico-militar, el autodenominado Proceso de Reorganización Nacional. En 1982, el régimen atravesaba una fuerte crisis económica y social y un creciente cuestionamiento interno. En ese escenario,
el presidente de facto Leopoldo Fortunato Galtieri ordenó la Operación Rosario, el desembarco en las islas por medio de una operación anfibia. La decisión buscó recuperar soberanía, pero también fortalecer la legitimidad de un gobierno debilitado. En la guerra participaron más de 23.000 argentinos. Muchos eran jóvenes conscriptos de apenas 18 o 19 años. ¿Esto era lo que ustedes imaginaban? Bueno, por los conocimientos que teníamos, sí, nos imaginábamos un clima frío y algo inhóspito, y estamos aquí para defender la patria. Mientras en el continente se Ahí organizaban escuchamos un colectas, fragmento, donaciones la y primera parte salían de esta producción que está buenísima, que la pueden buscar en redes sociales, está en Instagram, es Historizar, y estamos con Sol, estamos con Milagros, que se han acercado a charlar con nosotros, realizan esta producción el 2 de abril, sale el 2 de abril, Sí. creo que sale ahí justito a tiempo, y te toca hacer la locución y también la escritura. Claro, nosotros, o sea, explicando un poco, ¿no?, nuestra forma de trabajar, nosotros cada video que hacemos tiene tanto alguien que investiga, también tiene alguien que edita el video, muchas veces también puede ser la misma persona, eso es indiferente, como que nos vamos pasando un poco los roles todo el tiempo según el material, la investigación. Sí, eso sumado a lo que veníamos diciendo de que estamos aprendiendo sobre la marcha, porque son cosas que, Está bueno, pero que está vamos bueno. aprendiendo, ¿no? Claro, de paso el uso de todas esas herramientas que son varias. Vos tenés que darle el sonido, tenés que darle la voz, tenés que Sí, editarlo. porque también aprender a hablar no es fácil. O sea, No es parece fácil. fácil hablar, pero no lo es. Más Escucharon audiencia, ¿no? Escucharon, porque después dicen que hablamos Después nos boludeces. critican. Sí. No, pero Hay toda una producción de fondo que nosotros nos enteramos de que no era fácil, No, pero está bueno, sobre la está re marcha. bueno lo que Nomás. están haciendo, y aparte es sintomático de tomar ustedes la lanza a ustedes. O sea, me parece que esto está bueno, están Sí. pidiendo la pelota, quieren jugar ustedes, y eso está buenísimo cuando hablamos de juventud, porque estamos hablando de gente de menos de 25 años. ¿Qué te topaste en los datos históricos de este 2 de abril, no? Bueno, el video que hice es bastante descriptivo, es como, yo siento que por el contenido que hacemos es bastante básico en el sentido de decir, bueno, fechas, personajes que uno ya tiene, Claro, porque ahí conoce. está pensando en las redes sociales. Datos clave. Claro, datos claves que lo puede entender un chico que está cursando cuarto año en la secundaria como lo puede entender alguien que vivió esa época. Pero bueno, cuando justamente yo estaba investigando y eligiendo justamente qué quería hacer en el video, me topé con un montón de cosas de Malvinas que por lo menos yo, que no nací en ese año, ni lo viví, no sabía. Como, por ejemplo, lo que fue el Fondo Patriótico de las Islas, para las Islas, que fue una colecta masiva que se llevó adelante por decreto de Galtieri y que justamente la organización de esa colecta se hizo a partir del programa 24 horas por Malvinas que se llevó adelante en ATC. Y que, bueno, hay toda una historia de fondo, bueno, Cacho Fontana y Pinky lo conducieron. Lo importante y lo que me quedó de ese fondo económico es que la plata nunca llegó. Entonces son esos sucesos, esos, parece anecdótico que vos decís, bueno, ya está, me olvido, son esas cosas que quedan, pero que no te las enseñan capaz en la escuela o tipo un recuerdo de un abuelo, pero es importante tenerlas presentes y Claro. discutir sobre eso. Para entender también el contexto y bueno, estamos hablando del gobierno militar, o sea, estas cuestiones que por ahí ponerse en ese lugar y en ese momento es tan difícil, ¿no? Pensar, Y es bueno, complejo. el gobierno lanza ese gobierno militar de ese momento lanza esa colecta y fíjate lo que pasa, esos pequeños detalles que hacen a la pintura de todo lo que significaba. Estamos ahora acá al aire, en este momento en Radio UNR, somos hijos de la democracia. Bueno, nosotros nacimos en Sí. el 90, Correcto. ustedes 2000. nacieron... No digan. No digan. No. ¿Cómo es explicar la dictadura? Es complejo porque, por lo menos, lo que uno ve en la carrera es como un montón de elementos nuevos que a mí por lo menos me explotaron en la cabeza en ese sentido, porque claramente es muy acotado lo que ves en la secundaria, y después como que vas rastreando cosas de, no todo empezó en 1976, hay un montón de elementos que uno tiene que entenderlos antes, hay un montón de elementos abstractos. Yo siento que hablar de la dictadura y explicarla no es blanco y negro, es mucho más complejo. Y por ahí quizás meterte y decir, no, yo defiendo esto, no, yo defiendo lo otro, es muy complejo. Esa es mi respuesta, es muy no, complejo. y aparte,
nosotros lo que aprendemos en la carrera, y creo que es la base para que quiera meterse en historia, es entender que primero, si uno no vivió el proceso, no significa que uno no pueda hablar sobre ello. Si no, por ejemplo... Muy interesante eso, No, porque aparte, si no, por ejemplo, no existirían historiadores medievalistas, No puedo por hablar ejemplo. No puedes hablar de nada. No podrías hablar de nada. Eso claro. por un lado. Y por el otro, lo que le da a la historia su condición es la perspectiva en el tiempo. Uno que tiene que posicionarse también por fuera y a lo largo de un tiempo que haya pasado para poder entender desde otro punto de vista y de otras miradas más complejas dicho proceso. Claro. ¿No? Desde la lejanía temporal es donde uno puede empezar a abordar de la historia. Eso es clave en cualquiera que se quiera meter a estudiar historia para nosotros. Bueno, y sumándome a lo que dice Sol y la forma de trabajar que ya de por sí tiene el historiador a la hora de investigar, que es un poco claramente lo que hacemos en Historizar, es decir, bueno, yo me encontré con esto, el fondo, nadie sabe qué pasó con la plata, y Que puede ser un tema en sí para trabajar, digamos. Puede ser un tema de en un sí para detalle puedes trabajar. sacar un tema para decir, puedo estudiar esto específicamente. exactamente, y decir, bueno, pero no me voy a creer lo primero que leo en un Claro. portal de revista. Entonces yo me puse a investigar, decir, a ver, ¿realmente no se supo qué sucedió con ese dinero? Terminan de ingresar todas las donaciones al Banco Nación, se cierra, no puede ingresar un peso más. A partir de ese momento no hay ningún papel que certifique qué se hizo con esa plata. Entonces ya ahí te da un indicio de decir, bueno, Claro. es muy complicado lo que puedo llegar a encontrar de esto. Buscás declaraciones del ministro de Economía, no hay nada. Buscás del secretario de Hacienda, no, sí, cierta cantidad de plata se llevó a las islas. Todo dudoso porque no hay papel que certifique. Justamente el historiador trabaja con documentos. Lo único que uno puede decir de ese momento es decir, bueno, todas las voces de ese momento son contradicciones. Porque sale uno a decir, no, se llegaron a donar 100 millones de pesos a las islas, otro dice no se donó nada, otro te dice sí, tal cifra, y así va. Yo llegué por lo menos hasta el 83, cuando se va Galtieri, viene Vignone, lo único que hay es un decreto donde él dice, bueno, el fondo, lo que quedó, va a ser destinado a indemnizaciones para familiares de víctimas y para aquellos soldados que quedaron con alguna secuela física o psicológica. Pero ni siquiera en el decreto que lanza el presidente de ese momento tiene una cifra. Dice lo que quedó del fondo. Claro. Nadie puede dar una cifra con certeza. Entonces ya, bajo ese contexto, vos O sea, claramente... no hay cifra ni de cuánto se junta. ¿De cuánto se junta? Sí. Sí. Tengo acá anotado, me lo traje. Decirlos en pesos ley, que era el peso de ese momento, Pesos ley, es difícil sí. porque hubo muchas devaluaciones. Nada, que se devaluó en Argentina. Hubo devaluaciones de Lo que pasa es Martínez que de yo Oz. te digo que juntaste 1 millón de pesos en el 2010 y no entendés No, nada. Porque obviamente. No es plata, no es plata. Obviamente, pero habían pasado, ya el ministro de Economía de Galtieri, alemán, era el tercer ministro de Economía de la dictadura. Él, el anterior, y Martínez de Oz, ya habían hecho muchas devaluaciones. Entonces ya en ese momento era muy difícil decir cuánta plata Claro. era. Imagínate muchos años Dentro del después. mismo gobierno. Es digamos. interesante Dentro esto del porque cómo gobierno. se le achaca a la democracia, la devaluación Sí. y la pérdida de valor, pero la dictadura, ¿viste? ¿Cuánto? Sí, sí. Qué poco se habla de ese tema, es increíble. Eso es una de las cosas que justamente uno ve en la carrera y te explota la cabeza. Totalmente. Che, ¿y qué lo tenés en dólares? Lo tengo en dólares, de la época. en dólares de la época, 54 millones de dólares. Ah, muchísima plata. Muchísima plata. Y algo llamativo es que justamente cuando termina el 24 horas por Malvinas, que se transmitió desde las 8:30 de la noche del 8 de mayo del 82 hasta las 8:30 de la noche del 9 de mayo. Fueron realmente 24 horas 24 horas por de transmisión, que si no aparecían los conductores, qué sé yo, aparecía Sofovich para ahí que ellos aprovechen Claro. y coman, o publicidades. Sí, se lo tomó como una causa nacional, se embanderó a todos, Sí. era el manotazo ahogado de la dictadura cívico-militar para permanecer. Sí, la cohesión interna que se estaba buscando en ese momento, digamos. Le termina funcionando, puede decir que son 24 horas, juntan 54 millones de dólares en la época, Sí. y esa plata nunca se supo dónde fue. No, y que la colecta terminó, pues sí, bueno, terminó las 24 horas, ya está. No, la colecta siguió hasta casi el fin de la guerra. Hasta que dijeron, bueno, basta, deja de ingresar dinero. También hubo mucha donación de oro, de que la gente Las normal joyas de iba la- y decía, sí, tengo una ganita de las oro, joyas, tomá, ¿no? te la dejo. Y mucha todo parte eso se de familia que veía a su hijo allá. Totalmente. Bueno, ahí en el programa de 24 horas uno ve mujeres viudas de soldados que van y dicen, lo único que tengo es este tapado, lo dono para que lo subasten. Así de crudo era todo. No, y cómo interpeló a la sociedad entera. Cómo interpeló a la sociedad entera, y además esto es algo que también es para resaltar quiénes iban al programa. Iban todas las celebridades del momento, por ejemplo, algo que me llamó muchísimo la atención, Moria Kazan,
donó un Mercedes-Benz para que sea subastado. Bueno, Andrea del Boca, que ahora por Gran Hermano un poco volvió a la boca de todos, ¿no? Me gusta mucho conectes Gran Hermano Andrea del Boca con 24 horas por Malvinas. Excelente. Espectacular. No, Andrea del Boca, también eso me llamó la atención. Ella estaba estudiando en Estados Unidos y volvió, participó del programa y ella declaró de que yo estaba estudiando ahí y me sentí muy mal de que un país como Estados Unidos, un país americano, no estaba apoyando a otro país americano. Entonces ella se volvió y bueno, fue ahí al programa para subastar un tapado de piel de ella. Y algo que le decía a Sol antes que entremos es que obviamente el programa buscaba visibilidad y estaba Susana Jiménez que donó una pulsera de oro, todas las celebridades de la época, Darín vendiendo flores en la Libertador porque iban a vender flores a los autos y capaz que ahí te donaban un anillo, entonces vos lo llevabas al canal. Más allá de todas esas celebridades que uno puede decir, mirá lo que donó, todo eso, también hay gente común que donó. Y gente que capaz que no tenía los mismos recursos que tiene Susana Jiménez y capaz que lo único que podía donar era un chocolate y capaz que ese chocolate nunca llegó. Porque también ese es otro tema. La plata no llegó y muchas donaciones materiales, como un suéter tejido por una abuela, un chocolate que dona un nene, comida, muchas empresas alimenticias donaban comida y todo eso no llegó. Y no es que dijeron tal, no. En ese momento se corroboró que había almacenes que estaban ahí, por ejemplo, en Comodoro Rivadavia, donde no habían llegado las donaciones. Y justamente la respuesta de los altos cargos militares era, no, es que no son vitales. Y después vos ves un soldado que volvió de la guerra que decía, pasamos hambre, pasamos frío, las cosas no llegaron. Entonces también ahí uno ve como un poquito una contradicción de qué era lo vital y qué no era lo vital. ¿Y crees que esto es sintomático de cómo la cúpula militar tomó la guerra? Puede ser. Yo creo que igual justamente hablar de Malvinas es difícil por este tema de, bueno, ¿quién está llevando adelante el conflicto? Bueno, un gobierno de facto. Entonces, por ahí profundizar sobre ese tema es lo sensible justamente de Malvinas, porque también te topas con, opinas algo, pero hay gente viva de ese proceso. Entonces ahí está como meterte en esas cosas, eso es lo complejo, pero igual yo creo que en todo momento ellos sabían perfectamente lo que hacían. Tanto, por ejemplo, años anteriores la ONU que quería mediar para ver si se podía llegar a un conflicto, era más próspero el camino mediante la paz que mediante la guerra. Sí, la diplomacia tenía herramientas que no quiso usar, digamos, ¿no? Exactamente, y además pensando que Reino Unido es una nación que está acostumbrada hace siglos al conflicto. Sí, sí. Y pensado también al ultramar. Entonces, yo creo que sabían perfectamente lo que hacían, pero bueno, es como un poco la búsqueda de legitimidad que necesitaban en ese momento. Sí, y como vos encontraste lo del Fondo Patriótico, esto siempre a la luz de los nuevos descubrimientos, de nuevas fuentes, nuevos también registros orales, también de memorias de gente que cuenta. Esto todo el rato, no sé si hay un cambio rotundo, pero siempre se van sumando cosas que pueden ir variando en el tiempo, ¿no? Por eso el tema de que la historia, si bien el hecho es la guerra duró de tal año a tal momento, no es solo eso, es un montón de cosas por detrás en donde estamos nosotros los historiadores intentando poder ampliar un poco más la mirada y viendo el proceso de diferentes aristas, diferentes puntos. Y algo que bueno, lo estás diciendo, ¿no? Que se cuenta ahora y que tiene nuevos capítulos y que con esto de Generación Malvinas, con esto de los descendientes tomando la posta también va a seguir teniendo capítulos. Y eso está buenísimo, obvio, ¿no? y aparte, como decías vos del tema de la vigilia, esto es algo que interpela a la sociedad, ¿no? O sea, lo vemos en el día de hoy con la vigilia que hubo en Malvinas. Es un tema que interpela, como la historia interpela a todos nosotros, a los que estamos acá escuchando, a los que también estamos en nuestras casas, en el trabajo. Parece que no, pero en realidad sí. Y la historia está en todo. Jóvenes entre 23 y 26 años, Gabo, decidieron armar Historizar, una propuesta que está en redes sociales, que acerca contenido desde el punto de vista histórico y que nos van a estar visitando a lo largo de todo este año acá en Falso Vivo. Un placer enorme. Los horarios que nos correspondan,
y hoy nos han visitado Milagro Fernández y Sol Jovín. Muchas gracias, chicas, la verdad que buenísimo, un placer estar en contacto. Obvio. Y bueno, en abril vamos a tener más visitas, así que vamos a seguir charlando de temas. No, Dale. y la verdad que muchísimas gracias por la invitación. También esto que es una experiencia nueva para nosotros como grupo y la verdad que lo apreciamos un montón. Quería nomás invitar a la gente que nos está escuchando que nos vean en redes, como más decías vos. Pueden mandarnos mensajes, pueden comentar nuestros videos, ¿Pueden compartirlo. proponer temas? Todo se puede. Toda Nuestra- historia argentina, ¿no? No, Sí. no, No. Ah, toda historia abrimos. del mundo. No, Me no, gusta. acá tenemos especialistas o gente que quiere investigar muchos temas diversos. Así Perfecto. que si ven en nuestro perfil de Instagram, también estamos en TikTok, el mismo contenido lo hacemos en las dos redes. Pueden ver que el catálogo es bastante diverso y la idea es que se mantenga así también. Chicas, un placer enorme. Muchas gracias. Excelente. Gabo, disfrutamos mucho de esta charla.